Mega Noticias con Paco Ramírez. Para restablecer el trabajo de los inspectores y con ello reactivar la exportación de aguacate y de mango a los Estados Unidos de América. Esos tres temas, seguridad ambiental, los trabajadores, laboral, eso vamos en buen camino. Es de asegurar que cada uno de los empleados de nosotros tenga esa seguridad para que puedan hacer su trabajo como lo han hecho por muchos años. Si se ve que algo viene, un riesgo viene, que se puede atender antes de que causa otra pausa en la exportación. 10 días y finalmente se levantó la suspensión a las exportaciones de mango y aguacate michoacanos. Más de $80 millones en pérdidas. El impacto es brutal por un pequeño incidente, como lo califica el gobierno federal. La retención de los inspectores estadounidenses, una más en este México sumido en la inseguridad. Hoy el acuerdo, ¿qué se pactó? ¿Qué garantías se pudieron dar para destrabar el tema? Un modelo de seguridad que protegerá a los inspectores. Nadie quiere hablar del tema, ni el gobernador de Michoacán, ni el secretario de Agricultura, ni los líderes de la Asociación de Productores, Empacadores y Exportadores de Aguacate en México, la APEAM. Extraoficialmente se dice que la solución fue que los inspectores, escúchelo bien, sean mexicanos. Y entonces la pregunta es, si estos son retenidos o más, ¿no importa? Como tampoco parece importar el asedio del crimen organizado, el cobro de piso a productores, pero aquí no pasa nada. Vámonos con el recuento de los daños. Leticia Alcántara. ¿Qué tal? Pues el aguacate es el producto que ha enfrentado a México y Estados Unidos durante 80 años. Entre 1914 y 1994, Estados Unidos lo vetó para evitar la introducción de una plaga. Luego de varios años de batallas, México hoy en día es el principal exportador de aguacates del mundo y Estados Unidos el país que más importa, un mercado de $3,000 millones anuales. Sin embargo, los recientes conflictos ya no son por problemas fitosanitarios. En 2022, Estados Unidos paralizó la importación de aguacates porque uno de los inspectores de México recibió amenazas por parte del crimen organizado en Michoacán debido a que rechazó un cargamento particular de aguacate. El conflicto se solucionó, pero dejó a la vista la crisis en Michoacán, con un crimen organizado que extorsiona y amenaza a productores. Esa entidad aporta el 90% de los envíos de la fruta a Estados Unidos. En febrero de este año, senadores demócratas buscaron prohibir la importación de aguacates mexicanos. Argumentaron ante sus autoridades que los aguacates son sembrados en terrenos deforestados, con uso irracional del agua y en comunidades indígenas acosadas por la violencia. El reciente episodio que se dio a mediados de este mes fue porque dos inspectores mexicanos que trabajan para el gobierno estadounidense fueron retenidos en una carretera por personas que participaban en una protesta social. De inmediato, la embajada activó como protocolo de seguridad la suspensión de los envíos de aguacate desde Michoacán a Estados Unidos. Los productores advirtieron pérdidas por $52 millones por semana. Este lunes, ambas naciones acordaron un plan de seguridad para inspecciones fitosanitarias en Michoacán, el cual considera el tema de seguridad como una prioridad. El acuerdo permitirá restablecer el trabajo de los inspectores y con ello reactivar la exportación del aguacate y también de mango a territorio estadounidense. El embajador Ken Salazar aceptó considerando que pueda ser permanente. Escuchemos. Estar en contacto muy eficiente entre nosotros, el gobierno federal de la República, pero también con el gobernador, para si se ve que algo viene, un riesgo viene, que se pueda atender antes de que causa otra pausa en la exportación, las inspecciones del aguacate. Un nuevo enfrentamiento quedó resuelto. Los más beneficiados,
los productores y los consumidores de aguacate mexicano. Regreso con ustedes. Muchas gracias. Y hablando de inseguridad, en el tema de la Guardia Nacional, la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum confirmó que a partir de octubre será parte de la Secretaría de la Defensa Nacional. Sus declaraciones las hizo el fin de semana durante la gira con el presidente en Oaxaca. Esta mañana, en su conferencia, rechazó que esto signifique la militarización del país. Vamos a establecer contacto con este tema del aguacate y la inseguridad. Vamos a establecer comunicación con Fernando Cruz, socio del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Fernando, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenas noches. Y bueno, de entrada preguntarte qué está pasando en el campo mexicano cuando no es una cosa, es otra, dificultando la producción y la exportación de una y de otra, sí, de nuestros productos. Pues mira, Francisco, buenas noches, gracias por la invitación para estar contigo y con tu auditorio. Digo, definitivamente es terrible que México en 2 años no haya los compromisos a los cuales el gobierno federal y el gobierno estatal se comprometieron. El tema de la seguridad de los sectores, como viene haciendo un recuento, era muy importante y era un tema que se había agregado. Ahora, las peticiones que está haciendo el embajador Ken Salazar, además de tener que cuidar a estos inspectores que están en territorio mexicano y que son personal que está adscrito a la Embajada de Estados Unidos y que obviamente se le debe dar las consideraciones diplomáticas o extendérselas, son también apegadas a lo que dice el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos y México. No es una petición que sea adicional. El mismo Tratado de Libre Comercio dice en su capítulo de sustentabilidad que México tiene que hacer los esfuerzos para producir evitando la deforestación y el uso del agua de una manera racional. Y por otro lado, el capítulo laboral también señala muy claro que las condiciones en las cuales los trabajadores deben de estar laborando tanto en campo como en la parte de los empaques, pues debe ser apegada a las mejores prácticas de trabajo a nivel internacional. Creo que por ahí no hay nada nuevo de parte del embajador, simplemente está haciendo su papel de pedir que se apeguen las cosas como dice la norma o como dice un tratado internacional que lo firmaron las partes y que acordaron que se iban a mantener ese tipo de estándares. Pero lo que sí es realmente penoso es que otra vez el tema de la inseguridad sea lo que esté dando la nota en el tema que es uno de los mayores generadores de divisas del país. El sector agroalimentario, a pesar de haber pasado durante los últimos 3 años sequías muy largas y constantes y que han afectado la producción y la productividad, no deja de ser el sector, no es el sector, es uno de los sectores más estratégicos que tenemos porque es el tercer generador de divisas. Generamos más divisas que el turismo. Entonces, sí es un tema relevante de que este sector ha sido descuidado y que no se está garantizando el libre tránsito de las mercancías, el libre tránsito de las personas para que cumplan con justamente su labor, que es hacer buenos negocios y alimentar no solamente a México, sino también al mundo. Oye, déjame, a ver, con todo esto que me estás diciendo, Fernando, yo preguntaba, y lo hacía hace un momento en el arranque del espacio, ¿qué pudo presentar México, gobierno michoacano, gobierno federal, en esta reunión con Ken Salazar? ¿Qué pudieron presentar como garantías de que las cosas iban a cambiar? Mira, seguramente han de haber establecido un plan en el cual la gente de APAM, dentro de sus instalaciones van a llevar la seguridad y seguramente el gobierno del estado va a poner algún tipo de guardia o a la hora que tengan que movilizar a estos inspectores que tengan que salir y vigilar las producciones en campo. Seguramente por ahí es por donde van a estar las cuestiones, aunque también la propuesta del secretario de Agricultura se buscó que justamente los inspectores de Estados Unidos dejen de hacer esa función en territorio mexicano y que más bien los inspectores que están adscritos al Senacica, que es el par de la AFIS que depende del Departamento de Agricultura, realicen estos trabajos y que sean ellos, el Senacica, el responsable de verificar que se cumpla con todo el protocolo fitosanitario que es desde el campo, el empaque hasta la exportación. Lo único que deja y creo que hacen también una pregunta muy, muy inteligente, es, ok, si no son los inspectores
de Estados Unidos los que corren riesgo, entonces van a ser los inspectores mexicanos. ¿Qué garantía se les va a dar a estos inspectores de que realmente se les va a dar igual una protección, dada las condiciones tan adversas en tema de seguridad? Dos, realmente la Secretaría de Agricultura y el Senacica tienen la capacidad, o más bien la cantidad de inspectores como para poder poner la cantidad de inspectores dentro de los empaques de Michoacán y que estén haciendo los rondines en las diferentes huertas para verificar el cumplimiento de este tema fitosanitario. Pues son dos incógnitas que realmente en este tema pareciera que no tienen la capacidad. Entonces, creo que antes de que Estados Unidos esté pensando en salirse de la verificación y del cumplimiento de los temas agroalimentarios a través de diferentes normas que se han establecido, creo que sí es buena pregunta hacerle al gobierno federal si realmente cuenta con la capacidad para poderse hacer cargo ellos de estas medidas. Oye, y la respuesta, vamos, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de mencionar, tanto de los inspectores mexicanos que, vamos, pareciera que no les dan valor a la vida de los mexicanos, pero por el otro lado, un nuevo modelo de seguridad, ¿sí? Un soldado más van a implementar, porque estamos hablando de todo el territorio michoacano, que está prendido por muchas situaciones de inseguridad, del crimen organizado. ¿Qué pueden garantizar? Es infantil pensar que así. Tienen que atacar específicamente los orígenes de esta inseguridad y no, simple y sencillamente no lo hacen. Ahora, con todo esto no es nuevo, ya ha pasado hace apenas unos meses, ya casi un año, volvió a pasar lo mismo, nos suspendieron la exportación de aguacate, que es un fruto importante de exportación de México. Vamos, ¿cómo cumplir? ¿Cuánto es la pérdida que estamos teniendo? Tan solo estaba yo escuchando, no sé si sea cierto, $80 millones en una semana, 10 días que quedó suspendida aguacate y mango, ¿es correcto? Es casi, bueno, la pérdida diaria estimada, dado las exportaciones del año pasado, equivalen a $7.5 millones. Esto hay que considerar que empezó el problema empezó un lunes y estos, reactivaron el fin de semana, quitaron la contingencia de los inspectores. Cabe señalar que son solamente los inspectores que, ya regresaron los inspectores de los municipios de Uruapan y de otro más. No han regresado todos los inspectores de todas las demás zonas productoras de Michoacán. Entonces, todavía tenemos algunas afectaciones de los envíos. Pero cerrando los números sí andaríamos sobre unos 52 a 56 millones de dólares de pérdidas que se generaron porque no hubo... Solo de aguacate. Solamente de aguacate. Por eso mencionaba yo 80 millones, porque se habla de unos 30 millones de mango. Así es de que... ¿Quién absorbe las pérdidas, Fernando? Los productores, los empacadores y también una cosa muy mala porque el tema de que no exista producto para exportar hacia Estados Unidos, quienes también deja de ganar la cadena de valor de Estados Unidos, todos aquellos distribuidores y compradores en Estados Unidos y obviamente pues eso repercute en el precio que se vende los frescos, porque no solamente es aguacate, sino también el mango, y esto también impacta a los consumidores de Estados Unidos. Entonces, claro. Una mala decisión para ambos lados. Y sin contar el cobro de piso, no sé si se da en aguacateros y mango, ¿se da? Mira, existen muchos productores y ellos sí nos dicen que tanto limón, aguacate, mango, y algunos otros productos que son de alto valor en las exportaciones, sí tienen que pagar un derecho de piso para poder cortar o para poder sacar algún producto dentro de algunas regiones. Entonces, pues bueno, ¿quién es el que sale perdiendo también con esto? El que sale perdiendo es el consumidor, porque todo este impuesto de parte de la delincuencia organizada se lo transfieren directamente a nuestros consumidores y a los consumidores de Estados Unidos. Sin duda. Fernando Cruz, te agradezco enorme, como siempre, en los minutos para Mega Noticias. Muchísimas gracias por la invitación, Francisco, y aquí estamos a sus órdenes. Buenas noches.